Les habla su amigo el doctor Cristian Adán González Rodríguez, a nombre del secretario José Martín Cano Martínez, secretario general de la sección 37, les da la cordial bienvenida a esta plática de préstamos con garantía hipotecaria. Nosotros consideramos que es una parte muy importante que ustedes como trabajadores, bueno, todos los que cotizamos al ISSSTE, conozcamos estas nuevas, bueno, no son nuevas, estas prestaciones que tenemos, a los que tenemos derecho, todos los trabajadores, y que por algunas cuestiones algunos de nuestros compañeros no las conocen. Por eso nosotros le damos la importancia para que a través de esta plática tengan esos conocimientos y puedan ustedes hacer uso de sus derechos a los que tenemos. Entonces, dejo a continuación a la licenciada Ana Cecilia Pérez. Hola, buenas tardes, Cristian Adán, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos las personas que se están conectando el día de hoy. Bienvenidos a esta plática y aquí empezamos con el tema de hipotecarios. Igual es un año de cotización. Ya les decía yo que no pasamos buró, no revisamos buró. Si quieren ir a la siguiente, por favor. Ok, el monto máximo a prestar es de 3 millones de pesos. Ese es el monto que el instituto puede prestar. Hablábamos de los montos a prestar, el máximo es de 3 millones, todo depende de la capacidad de pago. No todos alcanzan el monto de los 3 millones, todo depende de su salario base y del cálculo que se haga. Hay dos formas en que calcula el ISEG este monto. Una es sobre el 80% del salario base y la otra es sobre el 50% de la suma de todas sus percepciones en su recibo de nómina. Obviamente percepciones ordinarias, no extraordinarias. Entonces, el DISEC hace esos dos cálculos y con base en ello define el más bajito, el que menos le afecte al asegurado, es el que se va a tomar como base para el monto. Bien, ¿podemos ir a la siguiente lámina? Bien, ¿cuál es el plazo máximo de amortización para un préstamo con garantía hipotecaria? El plazo máximo al que se puede prestar para comprar casa, vender, comprar terreno, etcétera, será de 20 años. Ojo, esto tiene que revisarse en función de la edad del solicitante, es decir, la edad del asegurado más el plazo de amortización no debe exceder de 75 años. Es decir, que si ahorita tienen unos 20, 55, más de 55 años, el plazo de amortización para un préstamo hipotecario se va reduciendo conforme pasa el tiempo y ya no alcanzan los 20 años. Ya la gente de más de 55 años verá que no alcanza los 20 años, pero sí alcanzan de todos modos la cantidad de años posible hasta sumar 75 años. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, licenciada. Ok, ya. Préstamo con garantía hipotecaria y préstamo hipotecario viene a ser lo mismo, lo usamos como términos sinónimos, pero lo correcto es préstamo con garantía hipotecaria. Pero si hablamos de préstamo hipotecario, es exactamente lo mismo, lo hablamos así para hacerlo más sencillo y que todo el mundo lo entienda. Pero sí hago la aclaración porque lo leí en los comentarios ahorita. Siguiente lámina, por favor. Bien, las tasas que se manejan para este tipo de préstamos son dos. La primera vez que ustedes solicitan un préstamo con garantía hipotecaria, la tasa es del 10%. Y la segunda tasa del 11 solo se aplica para cuando ya han tenido antes un hipotecario, es decir, es un segundo préstamo con garantía hipotecaria, o tercero o posterior préstamo. Hay quienes tienen muy buen nivel, capacidad de pago, y entonces pueden pedir no nada más un hipotecario, lo terminan de pagar y pueden pedir hasta un segundo o incluso un tercero. Entonces, en esa segunda o tercera o posterior ocasión, la tasa ya va a ser un punto porcentual más, es decir, 11%. Pero la primera vez que ustedes tramiten un préstamo con garantía hipotecaria, la tasa va a ser del 10%. Esto hasta que el consejo directivo del instituto decida otra cosa. Mientras tanto, hasta ahora
ser respetado esas tasas, ya tiene bastante tiempo, del 10% la primera vez, 11% en posteriores ocasiones. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar ese préstamo? Pues los agremiados, los vigentes. También los pensionados pueden hacerlo, pero los pensionados ya se manejan bajo otras reglas. De este auditorio, Adán, la mayoría están activos, ¿verdad? Sí, todos, se supone que todos son activos. Correcto, entonces vamos a hablar únicamente de activos. Gracias. Siguiente lámina, por favor. Ok, ¿cuáles son las modalidades que tenemos para lo que son préstamos hipotecarios? Para comprar una casa habitación, para comprar un terreno cuyo fin vaya a ser construcción de casa habitación. Pueden pedir para construcción de casa habitación en un terreno que ya sea propio. Pueden pedir el préstamo también para ampliar o para remodelar o para reparar su casa habitación. A lo mejor les falta impermeabilizar y construir un cuarto, ¿no? Es un ejemplo. Pueden pedir préstamo para todos esos fines. Para liberar de gravámenes la casa habitación del asegurado o del pensionado. Es decir, si ustedes como asegurados tienen un crédito hipotecario que sacaron a lo mejor con un banco, con una caja popular para comprar su casa y ven que es más conveniente tener el préstamo acá con el instituto y deberle nada más al instituto, porque el instituto se los descuenta vía nómina, es más cómodo, son pagos fijos aparte, nunca van a tener sorpresas con el cobro, siempre el cobro es el mismo, la misma cantidad se les va a cobrar. Ojo, este préstamo hipotecario del instituto comprende un fondo especial y solidario, que ese se cobra anualmente, ese es el único caso en que se les va a cobrar unas quincenitas pequeñitas para cubrir ese seguro, pero no les afecta mucho porque se los dividen en varias quincenas eh, para que quede como asegurado el préstamo para el caso de muerte, para el caso de incapacidad total y permanente, etcétera. Pero fuera de eso siempre van a pagar exactamente su mismo descuento. De principio a fin, estos préstamos están diseñados para que paguen lo mismo la primera quincena que la última. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Caso que al principio de cada año se les cobra un pequeño piquito extra que se llama Fondo Especial y Solidario, que es una especie de seguro, ¿sí? Pero se les divide como en 6 u 8 quincenas y casi siempre son como de 200 y tantos pesos así, pero ese se paga anualmente. Y se pone en un concepto aparte, por eso es que les digo que en el préstamo con garantía hipotecaria, incluso en los personales que otorga el instituto, siempre pagan exactamente lo mismo, siempre van a saber cuánto están pagando y no hay letras chiquitas, no hay comisiones. Ok, otra modalidad es entonces esa liberar de gravámenes. Se pueden traer su préstamo de la caja popular o del banco para acá al instituto. Es decir, el instituto le paga a su acreedor, al banco o a la caja, y se queda el préstamo acá en el instituto. Obviamente se diseña una nueva tabla de amortización con pagos fijos, todos son iguales de principio a fin, de tal manera que al principio pues es un poquito pesado el descuento de 3, 4 mil, 5 mil pesos, pero igual, conforme pasa el tiempo, pues ese descuento ya no es tan gravoso, porque no sube con la inflación, no sube, no hay intereses extraordinarios, no hay comisiones extraordinarias, nada, siempre es pago fijo. Ok, otra de las modalidades de préstamo con garantía hipotecaria es que se puede comprar algún terreno con construcción existente, también se puede hacer. Y la última modalidad es la de obtener liquidez, otorgando en garantía un inmueble. Obtener liquidez es una modalidad muy socorrida aquí en el instituto. ¿Por qué? Porque este préstamo hipotecario no es para comprar, no es para reparar, es para capitalizarse. Si ustedes tienen una necesidad, algún pariente enfermo con alguna enfermedad que requiera muchos gastos, o cuestiones de las escuelas de los niños, o algún problema personal, etcétera, que requiera un monto importante de dinero, que no se puede cubrir siempre con un préstamo personal, se puede cubrir con un préstamo hipotecario. Si ustedes tienen un bien propio que no tenga gravamen, o que incluso pudiera tener un gravamen, pero con el propio instituto, es decir, que estuviera hipotecado nada más con el instituto. En ese caso, sí el instituto les puede ofrecer un nuevo préstamo para obtener liquidez. Y entonces el instituto le entregará al asegurado
el dinero, ya sea en cheque o en transferencia, pero el propio dinero, para que lo destine libremente a la necesidad o fin que considere conveniente. Obviamente, este es un préstamo bastante socorrido en el instituto. ¿Preguntas hasta aquí? Ojo, me preguntan si se puede tener un préstamo para comprar y al mismo tiempo construir. Sí, sí se puede. El instituto presta para comprar y adquirir, para construir. Y sí, durante todo el tiempo del préstamo se paga un seguro y se cobra anualmente esa cuota del seguro. El nombre correcto es Fondo Especial y Solidario, pero es como un seguro, funciona igual. ¿Qué otra pregunta? Voy contestando, ¿eh? El de liquidez, ¿cuánto paga de interés? Todos los préstamos que oferta ISEG llevan las mismas reglas. Primer préstamo hipotecario, tasa del 10% anual sobre saldos insolutos. Segundo préstamo hipotecario, tercero, cuarto o posterior préstamo hipotecario que pudieran solicitar, la tasa es 11% anual sobre saldos insolutos. Siempre. ¿Sí? Ok. Siguiente lámina, por favor. Y si voy a seguir, si tienen más preguntas, voy a tratar de responderlas durante la presentación y si no al final, las revisamos y contestamos todas las preguntas. Esta tabla de montos son montos del préstamo hipotecario, estaban tasadas al año anterior, a 2022, pero más o menos nos dan una idea de cuánto más o menos a cuánto pueden acceder por concepto de préstamo hipotecario. Está una lista de niveles salariales, el sueldo base mensual, el sueldo base quincenal, el descuento quincenal que correspondería y el monto a prestar. Todavía el año pasado, por ejemplo, alguien con nivel 6, con sueldo base mensual de 7,281, accedería a un monto de 604,000 y fracción de pesos, ya sea para compra de casa o de terreno o compra y construcción. Hay quienes compran un terreno de 200, 300,000 pesos y les sobra un extra para construir, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo. Ahí tienen la tasa, el máximo sí está hasta 3 millones. ¿Podemos continuar? Se las dejo, la presentación obviamente es para compartir. Bien, los requisitos para los préstamos con garantía hipotecaria se pueden consultar en la página isec.gov.mx. Préstamos con garantía hipotecaria, ahí vienen enunciados todas las modalidades y todos los requisitos para cada uno de los préstamos. Ok, ¿podemos continuar? ¿Dónde pueden realizar este trámite? Se realiza en oficinas centrales en Guanajuato, pero hay un proceso previo que es en línea. Este proceso implica que ustedes recaban todos sus documentos, todos sus requisitos y los mandan escaneados en una plataforma del instituto. Ahí en la página de isec.gov.mx se meten a préstamos con garantía hipotecaria y ahí se meten a agenda tu cita. Repito, agenda tu cita. En ese link hay dos opciones, préstamos personales y préstamos hipotecarios. Se van a hipotecarios y ahí les va guiando el mismo sistema de cómo van subiendo sus documentos. De tal manera que ustedes envían por medio de esa plataforma todos sus documentos escaneados y los revisamos en línea. Nuestra revisión es como de 3 a 5 días máximo. En ese lapso de tiempo se les da respuesta sobre si todo está bien. Si todo está en orden, se les contesta vía correo electrónico. El sistema genera una respuesta automática y les genera una liga que ustedes pueden meterse a la liga y agendar la cita. Ya agendando la cita, traen los documentos al instituto en original, los mismos que se validaron ya previamente, y con eso ya queda ingresado su documento. Una pregunta muy recurrente es, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en otorgar el préstamo? El tiempo aproximado es de 3 semanas, máximo un mes. Ha habido casos en que en menor tiempo ya estamos otorgando el préstamo. Es bastante rápido considerando que en otros lugares se tardan pues meses, pero no, este es muy rápido.
No debe tardar más de un mes. Y hay veces que si todo está en orden, prácticamente a los 2 días de que ingresaron los documentos ya estamos programando cheque, y casi turnando a notario. Entonces, hay casos en los que salen muy rápido. Entonces, es así, es una parte en línea, la primera parte de su solicitud va a ser en línea. Una vez aprobados sus documentos revisados en línea, va a ser presencial. Solo vendrían una sola vez al instituto y como ya tienen cita agendada, se les respeta su hora a la hora que llegan y solo tardan de 15 y máximo 20 minutos en que se les revisiva sus documentos y es todo. Únicamente, ya en forma posterior, tendrían que acudir a notario para firmar la escritura correspondiente. Pero eso ya lo verían con el notario. Ok, vamos a ver sus preguntas. No me quiero perder. Dice María Teresa, he buscado una propiedad cuando he preguntado si puedo pagar con mi crédito ISEG, me han dicho que no aceptan, que prefieren clientes con Infonavit. Ok. O bancario, ISEG ha tardado mucho en el pago. No es el caso. Ha sido en 2 o 3 propiedades que he preguntado, no sé si sabe algo de eso. He buscado una propiedad, Guanajuato Capital, Dolores, me dijeron que sí, no trabajan con ISEG, se tarda mucho el pago. No es cierto. El instituto entrega el cheque al notario junto con los documentos. Si el notario se tarda, pues es probable que se tarde en entregar el pago. Normalmente el notario entrega el cheque al momento de firmar la escritura. Entonces el ISEG no es el que se tarda con el pago. Realmente no creo que sea la razón. Es una lástima, pero bueno, habrá quienes sí los acepten, porque hay muchas inmobiliarias que tienen ya carpeta tipo con el instituto y manejan su venta de viviendas con muchos tipos de préstamos, entre ellos el instituto. Es cosa de preguntar y buscar. Ok, dice aquí, tengo terreno, pero las escrituras están a nombre de mi esposa. Dice, nombre de mi esposa. Ok, aquí tiene terreno y lo que quiere, si lo quiere hipotecar, bueno, pues puede sacar un préstamo de liquidez. Aquí va a requerir la firma de la esposa de conformidad porque es la dueña del terreno. Ok, ¿descuentan el ahorro para la vivienda como en el FOBISTE? No tenemos un fondo de vivienda. No es así. De hecho, son los recursos del instituto en general, los que se manejan, no se descuenta vivienda. Únicamente por estar afiliados al instituto, como agremiados, sí cotizan, hay un monto que es se llama cotización al ISEG, algo así, en sus recibos, no sé cómo ven exactamente, pero sí viene ahí un concepto, pero incluye todo, no es específicamente para vivienda. Ok, vamos a ver qué más tienen. Preguntas. Dice, descuentan el ahorro, no. Solicitar segundo crédito es con banco. No es con banco. Sin embargo, de esta pregunta les respondo porque puede surgir dudas. Tenemos válido un convenio de cofinanciamiento, pero es con Bancomer únicamente. Y obviamente el banco sí verifica sus referencias en el buró de crédito, ténganlo en cuenta. Ok, ¿qué más? Si fuiste Infonavit, se pueden fusionar. El ISEG no tiene convenio con ellos. Tendría que haber un convenio para que se pudieran fusionar. Ok. Dice, ok, ¿qué más? En caso del crédito para obtener liquidez, ¿es en base al valor de la propiedad? Sí, efectivamente es en base al valor de la propiedad. En muchos de los casos, el instituto manda hacer un nuevo avalúo para verificar el valor de la propiedad, sobre todo en los préstamos de liquidez. Esto puede generar una demora un poquito de unos 10, 15 días en el otorgamiento, pero solo en algunos casos, no en todos. Bien, voy a continuar con la presentación. Podríamos seguir a la siguiente lámina. ¿Cómo inicio mi trámite? Bueno, ahí está la pantalla donde empiezan. Aquí en la parte superior derecha dice agenda tu cita. Ahí le tendrían que dar clic.
Y bueno, vamos a la siguiente. Ahí les va a aparecer si exactamente es en línea o ventanilla virtual. Actualmente les aparece como ventanilla virtual. Y les va a aparecer préstamo con garantía hipotecaria y consultar estatus. En préstamo le dan clic y vamos, el sistema les va pidiendo datos, les va pidiendo su RFC, les va pidiendo su teléfono de contacto, si fuera mancomunado, es decir, si ambos cónyuges trabajan para gobierno y cotizan para ISEC, se puede pedir un préstamo mancomunado, es decir, entre los dos sumar sus propios préstamos de ISEC y comprar una mejor vivienda o inmueble. Ok, lo que no se vale, que no financia el instituto es para compra de locales comerciales ni para compra de naves industriales o inmuebles cuyo destino no sea habitacional. ¿Sí? Entonces, el ISEC no financia para locales, ni para naves industriales, ni para conjuntos de edificios para rentar, etcétera. Eso no. Para casa habitación sí, para terrenos sí, para que sea para casa habitación. El único caso en que sí recibe el ISEC inmuebles de naturaleza mercantil, digamos, es en el préstamo de liquidez. Ahí sí no hay restricción. Es decir, si ustedes tienen un local comercial o un inmueble que no es casa habitación, una barda para vamos a decir, un jardín para fiestas, una quinta, no sé cómo lo manejen, y lo quieren hipotecar con el instituto para obtener dinero, sí se puede. Es el único caso, en el préstamo de liquidez. Ahí sí se vale que no sea casa habitación. Bien, lo que les decía, tiempo estimado de respuesta son 3 semanas para formalización de trámites. Siguiente presentación, por favor. Siguiente lámina. Ok. Voy a tratar de hacerlo pequeño. Ok, ya. Dice aquí, en resumen, bueno, comparando con otros sistemas de préstamos y créditos, el ISEC sí otorga una tasa. Si bien no en todos los casos es la más baja del mercado, como aquí se anuncia, sí es de las mejores, porque no cobramos comisiones, no hay letras chiquitas, siempre saben cuánto van a pagar, no checamos buró, y bueno, se fortalece con todos estos préstamos al fondo de pensiones. Finalmente, la mayor parte de los agremiados se van a ver beneficiados a futuro con una pensión, ¿no? Y todos los financiamientos que otorga el instituto con intereses, porque si son con intereses, como ya les dije, 10 y 11% en diversos casos, sí sirven para fortalecer el fondo de pensiones. No vamos a enriquecer a nadie ni el instituto se está enriqueciendo, es simplemente para seguir financiando el fondo de pensiones. Ok, vamos a ver sus preguntas. Dice, para comprar casa en otro estado, ¿el trámite se realiza en ese estado? No, el trámite es aquí, aunque la escrituración y el registro público sí debe ser donde se ubique el inmueble, siempre que sea dentro de la República Mexicana. Ok, ¿qué más? Pues creo que esto es, en esta lámina que ustedes tienen aquí, hay información sobre préstamos personales, también que es un tema también muy socorrido. Ahí está el correo y el correo de garantía hipotecaria, que es para préstamos hipotecarios o con garantía hipotecaria, que les explico, es exactamente lo mismo. garantía-hipotecaria@isec.gov.mx. Pueden escribirnos ahí si tienen alguna duda en específico, de ahí les vamos a contestar. También pueden mandar su talón de nómina a garantía-hipotecaria@isec.gov.mx y pedirnos un cálculo. Ya nada más nos dicen para qué es el cálculo, si es para liquidez, si es para compra, si es para construcción, y les respondemos por el mismo correo. Pero sí es necesario que manden el talón de nómina. Por teléfono no se pueden dar cálculos, porque necesitamos tener a la vista su talón de nómina para poder hacer este cálculo y darles una cifra muy certera. Otra cosa que nos preguntaban, vamos a ver qué nos preguntaban. No hay cobros administrativos por parte del ISEG. El único cobro, digamos, administrativo por parte del ISEG son 15 pesos que se cobran en el momento de ingresar al expediente que corresponde a una revisión técnica.
y se la paga, estos montos se acumulan y se les pagan a la Universidad de Guanajuato, que nos ayuda a hacer una especie de revisión técnica del expediente. Si esto se puede considerar un cobro de gasto administrativo, solo son 15 pesos. Ningún personal del instituto, bajo ninguna circunstancia, les puede pedir ni para copias, ni para ningún otro concepto. Solamente se pagan los 15 pesos y se les da recibo oficial de parte del instituto para revisión técnica. De ahí en más, no hay ningún cobro administrativo. Otra pregunta, me dicen que si les pueden prestar lo mismo para comprar, construir, más bien para construir o para obtener liquidez. No, no son los mismos cálculos. Por eso es importante que cuando manden su correo con su talón, especifiquen para qué es el préstamo. Si ustedes no especifican, se les va a hacer un cálculo general como para compra. Pero, por ejemplo, para el préstamo de liquidez, sí el cálculo es diferente, porque como es un préstamo de dinero solamente, no es para comprar, no es para construir, el SAT lo grava con el IVA, con el impuesto al valor agregado. Entonces, no es la misma cantidad. Incluso para el préstamo de liquidez, el cálculo es ligeramente más bajito en monto. ¿Qué más? Nos preguntan. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Espero que sigamos mejorando. A futuro, una conferencia para préstamos personales ya lo vería cualquier persona de ahí de su sindicato o la persona indicada, pero sí lo tendría que ver con nuestra compañera que es la coordinadora de préstamos personales, y yo creo que podría ser, pero sí ya no es de mi competencia. Dice, si te jubilas a los 3 años, si adquieres préstamo hipotecario o crédito hipotecario, si te jubilas a los 3 años, ¿te afecta la pensión que te otorgan? No, el crédito o préstamo hipotecario no te afecta a la pensión. Lo que sí es que normalmente se sigue cobrando. O sea, no se puede dejar de cobrar, porque pues si es una deuda que está vigente, se tiene que pagar. Entonces, pero para lo que es el cálculo de la pensión, no, por supuesto que no afecta. ¿Qué más? Dice, si dejan de trabajar para su dependencia, pero tienen un préstamo hipotecario o un crédito hipotecario, ¿cómo serán los pagos de su préstamo o de su crédito? Pues los pueden hacer por su propia cuenta, ya sea aquí en las farmacias del ISEG, en la caja del ISEG, o hay incluso pagos en línea, pero sí deben pagar por su propia cuenta, ya que si dejan de laborar para su dependencia, pues ya no se les puede descontar vía nómina. Sin embargo, subsiste la obligación de pago, ¿sí? Entonces, no es de que ya no pagan, tienen que pagar porque si no después vienen las acciones de cobro. ¿Qué más? Dice aquí, hola, donde vivo es Ejido y solo hay título de propiedad. ¿Puedo comprar? Si hay título de propiedad, sí se puede, es más complejo porque son más requisitos. Sugeriría que si quieren una consulta más a fondo, nos contactara personalmente y les explico todos los requisitos, porque sí son más complejos las compras de terreno en lugares donde hay título de propiedad y que fue ejido. Ok, dice otra pregunta. Estoy en trámite de recibir mis escrituras a mi nombre. ¿Se tiene que hacer de nuevo una nueva escrituración para poder dejarlas en garantía? ¿O se hace un contrato que están en garantía o cómo? Ok. Si usted recibe sus escrituras, que ya está su nombre, y saca su préstamo hipotecario, el instituto va a generar una nueva escritura para lo que es el préstamo hipotecario. En este caso entiendo que va a ser un préstamo de liquidez, porque no es como la intención vender. Eso es lo que yo entiendo aquí en el mensaje de José Luna. Entonces, se hace una nueva escritura para lo que es el préstamo, pero sigue siendo el propietario. Bien. No sé si tengan más preguntas, con mucho gusto se las respondo. Dice, ¿puedo dar abono a capital semestral, anual o sin penalización? Claro que sí. Se puede dar abono
una quincena extra, 1,000, 2,000, 3,000, 30,000, 100,000, 50,000, lo que ustedes quieran sin penalización. Efectivamente, el instituto no les penaliza. Ojo, cuando dan pagos a capital, es benéfico para ustedes porque se les reduce el plazo del préstamo. No se reduce el descuento quincenal, no se reestructura, simplemente se reduce el plazo. Eso sí se reduce. El préstamo hipotecario, Mayra, solo es para quienes cotizan al ISEG o bien se jubilaron y su pensión, bueno, y en su vida activa laboraron para una dependencia afiliada al ISEG. Sí, es solamente para ellos. Y para construir un edificio de departamentos no aplica el préstamo. Ok, dice, si quiero adquirir una vivienda en cierta cantidad, de la cual desembolso una parte, la otra parte me la puede prestar el ISEG o tiene que ser el total. Esta es una pregunta muy común y importante que le hicieran, Joaquín. ¿Puede adquirir una vivienda pagando una parte por su cuenta y otra con préstamo de ISEG? Sí, sí se puede, siempre y cuando con el monto del préstamo más lo que vaya a pagar por su cuenta, se liquide el precio de compra-venta. Sí, sí se puede. Sí, el interés del 10% por primera vez en el préstamo hipotecario es anual. Sigo leyendo sus preguntas o si quieren hacerlas de viva voz. Dice aquí, cuando abones a capital no reduce el interés. No, no se reduce el interés. Solamente se reduce el plazo. Sigo respondiendo sus preguntas. Ya. Bien. Ok, creo que por el momento, con esta presentación, podríamos concluir esta parte de la plática. Me dicen si el segundo crédito con Bancomer, ¿qué? Ya no alcancé a leer, permítame. El segundo crédito con Bancomer es un interés diferente. Desconozco la tasa de interés exacta que cobre Bancomer. Ese es el que decide el banco. Eso es muy independiente. Si hay algún cofinanciamiento, el banco determina su propia tasa de interés. Bien. Bueno, les agradezco. Había una segunda presentación, pero es como muy específica. Trae algunos casos que son de tomarse en cuenta o recomendaciones sobre todo que pueden ser importantes. Vamos a la segunda lámina. Ok, sí. Ya está por ahí, licenciado. Gracias. En la página que estamos viendo, que tienen a la vista, están los requisitos generales de los préstamos hipotecarios. Más o menos para que se den una idea, hay una solicitud de crédito que es descargable en la página de ISEG. Su comprobante de pago, estamos hablando de su comprobante de nómina, su cuenta de correo electrónico, una identificación vigente con fotografía, una identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de matrimonio o constancia donde acredita el concubinato en caso de que así sea. Normalmente es una resolución judicial. Si es soltero o soltera, no hay necesidad de agregar ningún documento en este apartado. En caso de segunda hipoteca, presentar autorización emitida por el instituto. Bueno, ahí son casos donde quieren hipotecar nuevamente su inmueble. Si fuera un inmueble fuera del estado, hay que presentar adicionalmente a los requisitos un historial registral que se pide en el registro público de la propiedad del lugar donde se ubica el inmueble. Una escritura pública, que es la escritura de la persona que les esté vendiendo, o ya en la propia, si es un préstamo de liquidez o de construcción sobre un propio inmueble. Alineamiento y número oficial es un documento que se obtiene en el municipio. El permiso de visión solo que aplique solamente cuando se va a hipotecar una parte de un inmueble, que les vayan a vender una parte de un terreno de mayor dimensión. No aplica para todos los casos. Comprobante de pago del impuesto predial del inmueble, este sí va de cajón. El certificado de libertad de gravámenes, este se tramita en el registro público de la propiedad, de donde se ubique el inmueble. Son requisitos muy generales, todos vienen publicados en la página y de acuerdo al tipo de préstamo van los requisitos, pero en general esos son.
Sí, efectivamente acabo de comentar, Rafael, si quiere adquirir un terreno y es la mitad del total de lo que menciona en la escritura, pudiera ser viable que le vendan la mitad de un terreno que ha escriturado. Para eso sería el permiso de división. Bien, estas son las características que nos marca el reglamento. Hay un reglamento de préstamos con garantía hipotecaria, se llama Reglamento de la Ley de Seguridad Social para el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Lo vamos a manejar como reglamento de préstamos hipotecarios para que nos hagamos entender más fácilmente. En el reglamento, que es para los préstamos hipotecarios, hay ciertos artículos clave que nos marcan los requisitos o características que debe tener un inmueble y también otras cuestiones que son importantes a tomar en cuenta, que la propiedad del inmueble debe acreditarse con copia certificada o testimonio de la escritura pública, entiéndase original, ¿sí? Que la identificación y delimitación del inmueble debe tener acceso a vialidad pública, eso es importante, que esté sobre calle, carretera o servidumbre, o bien sea en un régimen de propiedad en condominio. Es importante el instituto revise estos puntos. Debe estar libre de adeudos por concepto de derechos, impuestos o contribuciones. Luego a veces el vendedor no ha pagado el predial y pues eso es un impedimento, tiene que estar al corriente. Debe contar con servicios básicos. ¿Qué se entiende por básicos? Pues luz, agua, drenaje, electricidad. Bueno, la luz que ya lo mencionamos, electricidad, agua, drenaje, básicamente. ¿Que debe estar libre de gravámenes? Sí, a excepción del préstamo que hace el instituto precisamente para liberar gravámenes. Ahí sí se va a ver que hay un gravamen o una hipoteca, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Ok, hay unas características que se denominan causales de improcedencia del préstamo. Si el inmueble tiene alguna de estas características que voy a enunciar, es muy probable que no sea viable para préstamo hipotecario. Uno es que el origen de la propiedad tenga como dato de adquisición una testimonial ad perpetuum. Eso lo podemos revisar en el registro público de la propiedad. Son los menos, pero puede suceder. O bien, si tienen dudas, tráiganse aquí su copia de escritura y con mucho gusto se les atiende y les revisamos en el momento si existe o no ese antecedente para que no hagan gastos innecesarios. Otra de las causales de improcedencia es que haya recibido en donación el inmueble y no tenga cláusula de irrevocabilidad, pero esto se puede subsanar con un escrito del donante donde diga que su donación que hizo en escritura es irrevocable. Ese sí tiene solución. El primero que les enuncié, ese no tiene solución. Bien, otra causa de improcedencia sería que el inmueble se encuentre ubicado en área natural protegida o zona de conservación ecológica. Si se encuentra en alguno de estos supuestos, no va a ser viable el préstamo con garantía hipotecaria. Bien, otro de los supuestos sería si tiene el inmueble alguna servidumbre, pero que no esté formalizada, o bien que si estuviera en escritura pública, no se le pueda delimitar, o bien que no se encuentre inscrita en el registro público. El tema de las servidumbres es algo delicado, es algo complejo, pero aplica solamente en terrenos donde no hay ni avenidas ni calles, es decir, terrenos fuera de la ciudad, fuera de la urbe, es cuando hablamos de servidumbres, mientras no. Bien, otro caso es cuando el destino del inmueble sea comercial o incompatible con el habitacional, que ya lo habíamos mencionado, y que la excepción solamente van a ser los préstamos de liquidez. El otro caso de improcedencia es cuando existan circunstancias que impidan que el préstamo se otorgue en las mejores condiciones jurídicas y económicas para el instituto. Aquí puede haber algún supuesto no enunciado aquí que sea impedimento. Entonces, por ahí alguna vez nos tocó algún caso donde el inmueble no tenía salida, colindaba con varios propietarios y la colindancia por donde aparentemente tenía salida tenía un derecho de vía del organismo operador de agua y entonces no tenía salida ese terreno y no se pudo concretar el préstamo, pero son casos muy raros, muy específicos. Bien, siguiente.
Ok, aquí está nuevamente el correo de garantía hipotecaria, los teléfonos, extensiones para que nos marquen si tienen alguna duda. Soy la coordinadora de préstamos con garantía hipotecaria. Estos son los datos. Sigo respondiendo sus preguntas. Dice, ¿habrá capacitación para FOBISTE? Soy base federal. Hasta donde sé, el instituto no financia a lo que es personal de tipo federal que reciben de la federación su sueldo. Solamente aplica para los estados, para los que reciben del erario estatal, digamos. Sí. Posteriormente se va a generar alguna plática también, esta próxima, para personal federal. Gracias, Adán. Ok. Plática presencial, pues si surgieran más dudas, pues tendríamos que planearla. Con gusto, estoy muy atenta a sus comentarios. Pueden escribirnos al correo de garantía hipotecaria, pueden marcarnos a las extensiones que ya les publiqué. Creo que sería toda mi parte, o si tienen alguna pregunta que hacer ahorita, con mucho gusto. Sí, sería a través del chat porque no está habilitada la de voz. Ok, el de Sí. voz. Estuve dando lectura prácticamente todo. Les ofrezco una disculpa si se me pasó algún mensaje, pero creo que sería todo. Dice, buenas tardes, si no ejercí el crédito hipotecario, ¿me regresan dinero? No, el instituto no. Acuérdense que el instituto no les descuenta de su nómina para ningún fondo de vivienda. Entonces no hay retorno de dinero de ningún tipo. Hay alguien que me escribe de Liverpool, Salamanca, si quiere volver a copiar su mensaje, no lo recuerdo. Dice, ¿el pago de las escrituras es aparte? Ok. Sí, el pago de las escrituras sí es aparte, se lo pagan al notario directamente. El instituto no les cobra la escrituración, ni tampoco interviene en el pago de las escrituras. Ese convenio de servicio lo paga el asegurado que saca su préstamo directamente con el notario y lo conviene directamente con el notario. Es correcto. ¿Qué más? Faltan 10 años, puedo pagar en ese tiempo. Le faltan 10 años puede sacar un préstamo, 10 años para jubilarse, quiero entender. Ok, si le faltan 10 años para jubilarse, sí puede sacar un préstamo, por supuesto. Ya veríamos cuál es su sueldo base y obviamente el monto al cual puede acceder. Ojo, aquí lo que interesa, más que el tiempo que les falte para jubilarse o pensionarse, es el tiempo que les falte para llegar a los 75 años. Inicialmente les hablaba yo que el plazo máximo es de 20 años y que dependiendo de su edad va a ser el plazo de 20 o menos, ¿sí? Si tiene 48, 50, perfectamente alcanza sus 20 años de cotización. Incluso jubilándose dentro de 10 años, sigue pagando su préstamo hipotecario sin problema. Correcto, sí, efectivamente. Recuerden que el préstamo con garantía hipotecaria está diseñado para el apoyo a las familias. No aplica para construcción de departamentos. Lo lamento, no aplica. Ok. Aun cuando residan en el edificio, no aplica. Caso contrario, si usted es dueño de un solo departamento y quiere remodelar su departamento, sí aplica el préstamo. Hago la aclaración. Dice aquí, Angélica María, dice, si se tiene un préstamo personal menor de 30,000 pesos, ¿se puede solicitar un préstamo hipotecario? Ojo, esta pregunta es interesante porque la capacidad de pago se determina de acuerdo a lo que se puede descontar, bueno, sobre el sueldo base y luego el tener un préstamo personal sí afecta la capacidad de pago para un préstamo hipotecario. Normalmente se pide que liquiden sus préstamos personales antes de pedir un hipotecario, porque sí les afecta su capacidad de pago, les afecta el monto a prestar. Entonces, sí es necesario que, de preferencia, casi en todos los casos, es pagar el personal, liquidarlo o no tener ningún personal para poder sacar el hipotecario. Les agradezco mucho la atención, espero que haya servido la plática.
sigo al pendiente y a la orden por cualquier otra duda.